Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios inunde sus corazones y que su gracia les fortalezca para que puedan seguir adelante dándole al Señor siempre toda la gloria. Le damos gracias a Él por este medio que nos ha permitido tener para podernos comunicar y poder así enseñar la palabra. Ciertamente, estamos viviendo días muy difíciles, pero en medio de estas dificultades, Dios no nos ha abandonado. Conocer a Dios es tan esencial para la iglesia y es ciertamente la debilidad de la iglesia en nuestros días. La iglesia se reúne en muchas partes y adoran, pero muchas personas realmente no conocen a Dios. Conocer a Dios fortalece nuestra fe. Cuando sabemos, por ejemplo, que Dios es fiel a su palabra, entonces estamos tranquilos en medio de las dificultades porque sabemos que Él cumplirá cada una de sus promesas. Cuando sabemos que Dios es proveedor, entonces estamos confiados porque sabemos que Él conoce nuestras necesidades y que no es un ser malévolo, sino bondadoso, y procurará proveerle a sus hijos de lo necesario para que podamos ser fieles y para que podamos a Él siempre darle la gloria. Cuando sabemos que Dios es amor, entonces esperamos de Él sus cuidados y esperamos de Él también su disciplina, porque por amor, nuestro Dios disciplina a sus hijos para enseñarnos a ser obedientes y para que podamos crecer hacia la madurez cristiana. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel y leemos en el capítulo 11, en el versículo 32, allí vemos algo importante. La palabra de Dios dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esta es precisamente la frase que quiero considerar. Allí el escritor dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tenemos un conocimiento cierto de Dios, bíblico de Dios, eso nos ayudará a tener seguridad, a tener confianza. Y la confianza va a producir paz en nuestros corazones. Por eso es importante venir a la Biblia, escudriñarla y conocer al Dios que nos presentan las Escrituras. Muchas personas hoy dicen conocer a Dios, pero conocen a un Dios que es el resultado de su propia imaginación, no el Dios que las Escrituras nos presentan. Y esa es nuestra responsabilidad: venir siempre a la palabra de Dios, estudiarla con compromiso, con dedicación, para que podamos conocer a nuestro Dios. Ahora bien, una de las preguntas que me he topado a lo largo de todos estos días en donde esta terrible pandemia ha afectado al mundo entero es la siguiente: ¿es la pandemia del COVID-19 un suceso fortuito o se encuentra dentro del plan de Dios? Y si Dios es un ser bueno y amoroso, ¿por qué permitiría que esta pandemia amenace al mundo entero y acabe con la vida de miles? Bueno, hoy, a través de este mensaje, me propongo responder a estas preguntas. Es por esa razón que he titulado este sermón La soberanía de Dios y el COVID-19. Y quiero comenzar en el Salmo capítulo 103 y el versículo 19. Si tiene su Biblia a mano y puede ir allí conmigo, sería estupendo. Salmo capítulo 103, versículo 19, la palabra de Dios dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Para responder a la pregunta que acabamos de formular, resulta necesario, en primer lugar, explicar la doctrina de la soberanía providencial de Dios. No me propongo profundizar todas las cosas que esta doctrina enseña, pero al menos vamos a analizar brevemente algunas áreas que traerían luz para cada uno de nosotros y así poder entender de qué manera Dios puede estar actuando en medio de todo esto.
Esta doctrina se define de la siguiente manera. La providencia divina es la preservación de la creación por parte de Dios, su operación en cada acontecimiento del mundo y su dirección de las cosas del universo hacia el final que Él tiene asignado para ellas. Hay tres palabras claves en esta definición. La primera de ellas es preservación y significa que Dios es quien mantiene en existencia al universo. Ahora bien, por la palabra sabemos que Dios creó todas las cosas, pero también sabemos que no solo las trajo a existencia, sino que las mantiene existiendo. Una segunda palabra clave que vemos en esta definición es operación. Y esto significa es que Dios mismo, a través de su poder, se encarga que cada una de las cosas que Él ha creado se mantengan en acción según el propósito de las propiedades que cada una de estas cosas tienen. Y esto en los más finos detalles. La tercera palabra que vemos clave en esta definición es dirección y significa que Dios dirige todas las cosas en el universo, todos los sucesos históricos, todo como acontece, hasta la más pequeña partícula, cualquier movimiento minúsculo de cualquier átomo es controlado por Dios y dirigido para que se cumplan sus propósitos eternos. Hasta los males que puedan ocurrir son usados por Dios para cumplir sus propósitos santos. Esto no significa que Dios es el autor del mal o que Dios de alguna manera creó el mal y creó el pecado, ya que estas no son cosas creadas. Para explicarte brevemente, es como cuando hablamos de un pedazo de carne que está podrido. La putrefacción no puede existir por sí misma, necesita un cuerpo que se descomponga. De ese modo, el mal no existe en sí mismo, sino que es la condición de corrupción espiritual en la que cada ser humano ha caído. Ese es el mal, ese es el pecado. Cuando el ser humano se apartó de Dios, el ser humano se contaminó del pecado y su corazón quedó inclinado a no cumplir la voluntad de Dios y hacer el mal. Entendiendo el significado de estas tres palabras claves en esta definición, podemos examinar otra forma de definir la providencia de Dios y veamos lo que nos presenta otro teólogo. Él dice: Dios interviene continuamente en todas las cosas creadas de tal manera que Él, número uno, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con que las creó. Número dos, coopera con las cosas creadas en toda acción y dirige las propiedades que las distinguen para hacerles que actúen como actúan. Número tres, las dirige para que se cumplan los propósitos que les asignó. Y ahora esta definición es un poco más clara. ¿Cuáles son los propósitos que Dios ha asignado a todas las cosas? La palabra de Dios nos enseña que Dios ha creado todas las cosas, los cielos, la tierra, todo lo que existe, al ser humano, las aves del cielo, los animales del campo, para que le den a Él toda la gloria. Y ese es el propósito por el cual Dios hace todo, para su gloria. Y el mayor beneficio que la humanidad puede recibir es cuando, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo la fe en el Señor Jesucristo, comienza a cumplir este propósito en su vida y comienza a vivir para la gloria de Dios. Por lo tanto, a la pregunta que formulé al principio, la vamos a responder sobre la base de tres encabezados. El primero de ellos es: Dios controla providencialmente todas las cosas. Voy a repetir eso. Dios controla providencialmente todas las cosas. La primera clave que estuvimos evaluando de la definición de la soberanía providencial de Dios es que Él preserva todo lo que ha traído a existencia. Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y manteniendo las propiedades con que las creó. Esta es la obra siempre activa del Dios Trino
por medio de Dios Hijo, para mantener las cosas que Él creó con todas las características y las dinámicas que Él les dio. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante respecto a este tema. Dice así: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Creo que es bastante claro el versículo en decir que todas las cosas existen y están sostenidas por la palabra del poder de Cristo, que es de quien está hablando el versículo 3 de Hebreos 1. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 17, también dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. La palabra de Dios repite una vez más que gracias al poder de nuestro Señor Jesús, todo aquello que ha sido creado, nuestra vida misma, los cielos, los mares, todo permanece por su poder. Cuando Pablo en una oportunidad predicaba a los filósofos en Atenas, allá en Hechos capítulo 17, versículo 28, él les dijo a ellos: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esta frase usada por Pablo claramente nos enseña que vivimos es gracias al poder de Dios, nos movemos es gracias al poder de Dios, existimos gracias al poder de Dios. Si no es por Dios, no estaríamos en este momento donde estamos, jamás hubiésemos nacido. Si no es por Dios, no nos hubiésemos podido levantar esta mañana. Él nos da el aliento, Él nos da la fuerza, Él nos da la energía. Cada día deberíamos agradecer a Él porque Él permite que podamos tener la suficiente energía, fuerza en nuestros cuerpos para movernos de un lugar a otro. Él es quien nos sostiene con su poder. Volviendo a Colosenses capítulo 1, versículo 17, allí la palabra de Dios dice con mucha claridad que en Él todas las cosas permanecen, todas las cosas en Él permanecen. Nos enseña que Cristo sostiene el universo. Esa palabra permanecen también se traduce en otras partes de la Biblia como subsisten, y significa mantener juntas todas las cosas, y preserva el equilibrio necesario de fuerza, masa y energía para la existencia y continuidad de la vida. Lo que la ciencia hoy llama materia existe gracias al poder creador de Dios y la mantiene de esa manera. También tenemos la enseñanza de Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 7, la palabra de Dios allí nos dice: los cielos y la tierra existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjate cómo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que los cielos y la tierra que existen ahora están guardados por la misma palabra. Ahora bien, un día el juicio de Dios caerá sobre esta tierra y el fuego la consumirá, pero hasta entonces es la palabra quien la guarda y sostiene. ¿Y por qué el juicio de Dios caerá sobre esta tierra? Será así porque la humanidad se apartó del Señor, y la humanidad, a medida que el tiempo avanza, no mejora, sino que empeora. Y por eso vemos que la sociedad cada vez es más inmoral y cada vez es más corrupta. Y cuando el Evangelio es predicado, las personas no vienen a Cristo. Las personas rechazan el Evangelio y rechazan a Cristo. Cada vez vemos familias más destruidas, hijos maltratados, matrimonios rotos. Y lo cierto es que la sociedad, a medida que el tiempo va avanzando, se profundiza aún más en su maldad. No podemos mirar hacia afuera y ver que las cosas mejoren y que todas las personas se hacen cada vez mejores ciudadanos, sino que por el contrario, la gente empeora en su conducta. Por esa razón,
Cada noche cuando vamos a dormir cerramos bien las puertas y aseguramos todo, porque sabemos que vivimos en una sociedad que no nos da lugar para que estemos tranquilos y podamos acostarnos y dormir con puertas y ventanas abiertas. Tenemos esa conciencia de que la sociedad en la que estamos es corrupta y debido a eso, a la falta de arrepentimiento y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, el juicio de Dios un día vendrá. Pero lo que el versículo nos está diciendo es que Dios preserva la creación y todas las cosas como están para ese momento y muestra su misericordia mientras preserva a la creación. Con su poder soberano, Él así lo quiere y entonces así lo hace, y nadie puede impedir la voluntad del Señor. Él es el dueño de todo y ha creado absolutamente todo y tiene poder para hacer lo que le place. Pero en su naturaleza, Él es bueno, Él es justo y su justicia demanda que el pecado sea castigado. Además de esto, Dios nos reveló que Él sostiene la respiración de las personas y también de los animales. En Job capítulo 34, versículo 14 y el versículo 15, la palabra de Dios dice, y Él determinará hacerlo así, se hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. Respiramos porque es la voluntad de Dios, pero si por un momento Dios decidiera chasquear los dedos, por decirlo de alguna manera, y retirar de nosotros la capacidad para respirar, caeríamos muertos. Lo cierto es que la palabra de Dios nos enseña que si estamos de pies es porque Dios así lo ha querido. Si tus pulmones están funcionando, si puedes tomar oxígeno y mantener la vitalidad de tu cuerpo, es porque Dios así lo ha querido y es porque Dios lo hace posible. Él nos ha dado la capacidad para respirar, para vivir, para comer, para caminar, y Él sostiene nuestros cuerpos y todas las cosas creadas, cada partícula, para que esas funciones se mantengan en buen estado. Sucede lo mismo también con los animales. En el Salmo 104, versículo 29, la palabra de Dios dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Cuando Dios retira su mano, donde provee y sostiene la vida de la creación, inmediatamente la vida se extingue. Del mismo modo, Dios preserva todas las cosas en detalle para que las ciencias y las tecnologías puedan ser posibles. La ciencia estudia a la naturaleza y llega a ciertas conclusiones, y siempre que estudie los mismos factores en el mismo orden, los resultados serán los mismos, porque Dios mantiene las leyes de la naturaleza para que éstas puedan cumplirse. Sin embargo, siempre retiene el derecho soberano de suspender o poner fin a los procesos normales de la naturaleza. En el futuro, por ejemplo, dará a todos sus escogidos cuerpos resucitados que nunca morirán, y los procesos presentes de la muerte y decadencia dejarán de existir. Así como un día nuestro Señor soberano decidió caminar sobre las aguas, violando así las leyes naturales, porque Él las creó y éstas funcionan como Él lo desea. Él no debe sujetarse a las leyes de la naturaleza. Él está por encima de las leyes de la naturaleza y todo funciona tal cual como Él así lo ha mandado para que funcione. Cuando llegue el estado eterno mencionado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, las leyes de la naturaleza serán completamente diferentes, serán cambiadas por Él, serán perfectas. Hoy la naturaleza es corrupta a causa del pecado, pero en el estado eterno Él limpiará todo. Esta creación como la conocemos se acabará por una implosión, y la materia que se ha declarado algo eterno que no puede ser destruido, ni la energía dejará de ser, y Dios dará lugar a un nuevo cielo y a una nueva tierra con nuevas leyes perfectas, y su propósito inicial de Génesis 1 se cumplirá. Ahora bien, este es la preservación, la manera como Dios sostiene la creación que Él ha creado de manera soberana.
La segunda palabra es concurrencia. Significa que Dios hace que todas las cosas actúen dirigiéndolas según sus propiedades distintivas para hacerles que actúen como actúan. El agua mantiene sus propiedades como Dios la creó y puede sustentar a la creación y puede calmar nuestra sed porque Dios hace posible que eso sea así. La creación no se sostiene a sí misma. El agua no mantiene sus propiedades por sí misma porque tanto la creación y todo lo que dentro de ella se encuentra son impersonales, no tienen voluntad y no tienen poder en sí mismo. Dios es quien los sostiene y de esa manera hace que éstas cumplan con las funciones por las que fueron creadas según las propiedades que Él mismo con su poder les asignó. Nada de lo que sucede en la creación sucede fuera de su providencia o fuera de su plan soberano. Todas las cosas tienen ya sus normas establecidas por Dios para que funcionen como Él dijo, y cualquier eventualidad o contingencia que pueda presentarse en cada uno de estos procesos no salieron de la voluntad de Dios, no se salen de su propósito y mucho menos pueden impedir que se cumplan su plan eterno. Todo está ajustado dentro de sus santos decretos, dentro de su plan soberano, eterno y bueno. Decir que Dios es soberano es decir que ni una sola molécula del universo puede moverse sin su consentimiento. Debes tener eso claro. Dios controla con precisión los más pequeños detalles de todos los sucesos en la historia de la humanidad. Esta verdad también la observamos con claridad en la carta a los hermanos de la iglesia en Éfeso, donde Pablo les dice en el capítulo 1, versículo 11: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Este versículo nos habla de la predestinación, nos habla de los escogidos de Dios. Fueron escogidos antes de la fundación del mundo y el Señor trazó para ellos un destino seguro. Y aquí el apóstol Pablo dice que Él cumple su propósito y hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo lo que se ha propuesto hacer, el Señor lo hace con precisión. Esa palabra que nosotros encontramos allí, donde dice, según el propósito de aquel que obra, ese término obra en griego es energeo, indica que Dios obra o produce todas las cosas según o conforme a su voluntad soberana. Esto indica, amados hermanos, que no existe una sola cosa que pueda ocurrir a lo largo de toda la historia humana, por muy pequeña que parezca o insignificante, que no esté dentro de los propósitos de Dios. Este principio debe quedar claro porque es el que enseñan las Escrituras. Muchas cosas de la creación de las que pensamos que son simples sucesos naturales, la Biblia dice que Dios las hace suceder. De todo lo que obedece a su palabra, aunque sean inanimadas, Dios dice en el Salmo 148, versículo 8, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Y cuando hablamos del tiempo tempestuoso, viene a nuestra mente aquel momento cuando los discípulos en aquella barca y en aquella tempestad estaban totalmente aterrados y clamaron a Jesús, quien dormía, y cuando se levantó, Él habló al mar embravecido y habló a la tormenta, y de inmediato obedecieron y hubo bonanza, mostrándose así la autoridad que el Señor tiene sobre la naturaleza, sobre todas sus leyes, porque Él creó todas las cosas. De modo similar, también en Job, capítulo 37, versículos 6 al 13, la palabra de Dios dice, a la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra su poder. Por el aliento de Dios se forma el hielo y se congelan las masas de agua. Con agua de lluvia carga las nubes y lanza sus relámpagos desde ellas, y éstas van de un lado a otro
por toda la faz de la tierra, dispuestas a cumplir sus mandatos. Por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar o para bendecir. La palabra de Dios muestra de esta manera la soberanía de Dios y su completo derecho en sí mismo de poder manejar, controlar a toda la creación y todas las circunstancias para bendecir si Él así lo ha determinado o para castigar si Él así lo ha determinado. Dios es soberano para todas esas cosas. No somos nosotros quienes nos vamos a parar delante de Él y vamos a preguntarle qué está haciendo o vamos a darle algún consejo. Como Dios es santo y como Dios es perfecto, Él no se equivoca, no falla en ninguno de sus juicios. De nuevo, el salmista en Salmo 135, versículo 6, dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Dios controla también el mundo animal. En el Salmo 104, versículo 27 al versículo 29, la palabra de Dios nos dice: todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Vemos entonces cómo la creación se sujeta y depende completamente del Señor, y aquí en este versículo refiriéndose específicamente al mundo animal. Jesús dijo que ni un solo gorrión caerá a tierra sin que lo permita el Padre, allá en Mateo 10:39. No puede morir una sola ave, por muy pequeña que sea, a menos que eso esté siendo permitido por el Señor. Los acontecimientos que parecen ocurrir por azar o por casualidad también son dirigidos por Dios. Las suertes se echan, dice Proverbios 16:33, sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Voy a repetir ese versículo. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto viene del Señor. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, nos dice: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Así que si vamos a hablar de casualidad, si vamos a hablar de algo fortuito, si vamos a hablar de suerte, entonces es importante enseñar lo que la palabra de Dios nos dice, que incluso esas cosas son gobernadas por Dios. Y pregunto, si esto es así, ¿podría llamarse suerte? ¿Podría hablarse entonces de casos fortuitos, de casualidades, del azar, cuando realmente es Dios quien controla todo? Hay una tercera palabra clave que vemos allí en la definición del término providencial de Dios, y es el término gobierno, y significa que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a fin de que se cumplan sus propósitos. Voy a repetir eso una vez más. Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo y providencialmente gobierna o dirige todas las cosas a fin de que se cumplan sus propósitos buenos, santos y eternos. Todo lo que Dios hace, mis amados, siempre lo hace para su gloria. Toda la creación fue creada por Dios para su gloria. El ser humano fue creado para darle gloria a Dios, pero el pecado tergiversó esto y ahora el ser humano se ha vuelto orgulloso, arrogante, petulante y le ha dado la espalda a Dios, y por eso merece el castigo divino. El propósito del ser humano es restaurado cuando es redimido de la esclavitud al pecado, cuando su corazón es regenerado. Entonces las inclinaciones son cambiadas para que en lugar de desear el mal, en lugar de desear pecar, desee a Cristo y quiera servirle y cumplir así con ese propósito para su gloria. Cristo vino a morir en la cruz para glorificar el nombre de Dios. Cristo murió en la cruz para Dios, para que la humanidad que se arrepiente y cree en el Señor cumpla con el propósito por el cual Él nos ha creado, darle toda la gloria a Él. Pero hoy vemos al mundo, hoy vemos a las naciones de la tierra
y no observamos que están glorificando a Dios. Los gobiernos del mundo son corruptos, son soberbios, son idólatras y muchos, por no decir casi todos, patrocinan la inmoralidad en todas sus formas. Todo lo que Dios hace, siempre lo hace para su gloria. Dios gobierna como Rey del universo. El tema principal de la Biblia es el reinado glorioso del Dios Trino. Dios adapta su gobierno a la naturaleza de las criaturas. Él usa mediante su poder soberano las leyes naturales. Él puede usar la mente de los seres humanos para influenciarlos con la palabra de Dios y para hacerlos cada día más obedientes en el caso de los cristianos. El gobierno de Dios se extiende sobre todas sus obras pasadas, todas sus obras presentes y sobre todas sus obras futuras. Él controla el tiempo, Él controla la historia, está en sus manos. Esto debería hacernos sentir seguridad. Porque si Dios es santo, si Él es bueno y si Él es perfecto y Él tiene todo este poder y es soberano y providencialmente Él actúa en absolutamente todo y nada se escapa de sus manos, entendiendo su bondad, deberíamos tener paz si nos hemos acercado a Él y si ante Él nos hemos humillado y si procuramos vivir para su gloria y exaltar su santo nombre. Cada día deberíamos pensar en evaluar nuestras propias vidas, a ver si estamos siendo obedientes y si realmente estamos honrando a nuestro Dios soberano en cada una de las decisiones que tomamos y en cada una de las cosas que hacemos y en cada uno de los pensamientos que tenemos. Él es Dios y tiene la autoridad suprema sobre toda la tierra. El Salmo capítulo 47, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Que Él sea rey sobre toda la tierra significa que no hay un solo evento, ni uno solo, por muy minúsculo que sea, que ocurra fuera de su control divino, fuera de su providencia, fuera de su soberanía. Cada una de las cosas que ocurren están en control y Dios las hace actuar para que su propósito bueno, santo, agradable, perfecto se pueda cumplir. Ahora bien, si esto es así, ¿qué hay del COVID-19? ¿Está el COVID-19 dentro de la soberanía providencial de Dios? Bueno, vamos a responder de varias formas. Dios creó todas las cosas. Eso nos dice a nosotros la Escritura. Un biólogo, también pastor de nacionalidad española y muy reconocido, y ha escrito varios libros, él sobre este virus del COVID-19 dijo lo siguiente: los virus, incluso los más peligrosos para el ser humano, el ébola, VIH, COVID-19, muestran una organización precisa que permite afirmar que son el resultado de un diseño inteligente original. Según este biólogo, todos los virus fueron creados por Dios. En otras palabras, los virus existen porque Dios los creó. Ahora bien, esto nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Cómo pudo un Dios bueno hacer algo tan malo como este virus que ha asesinado a miles? Bueno, este biólogo también nos dice que no todos los virus son realmente malignos. Y quiero citar otro extracto de un artículo que él escribió. Presta atención. Cito. Él dice: se sabe que los virus colaboran en procesos naturales de transferencia de genes entre las especies, que han existido desde la antigüedad.
aunque se especula desde sus orígenes que ciertas agresiones ambientales pueden provocar su malignización y que la inmensa mayoría posee un papel ecológico beneficioso tan importante o más que el de las bacterias. ¿Te das cuenta? Dios ha creado los virus, pero eso no significa estrictamente que los creó siendo malos. Él dice también más adelante, el biólogo Antonio Cruz, él dice, la mayoría de los virus no afectan negativamente a los humanos, sino que cumplen funciones necesarias para el buen funcionamiento de la biosfera. Ahora bien, ¿qué decir de los virus que sí hacen daño, como el COVID-19, que sí ha matado a miles? Es importante saber lo que este biólogo podría explicarnos sobre esto. En el mismo artículo, él escribió lo siguiente, y cito, son las mutaciones que se producen en la actual naturaleza sometida al mal las que malignizan algunos virus y eventualmente los convierten en armas mortales para el hombre. Y es precisamente esto que él dice aquí, lo que sucedió con el COVID-19. Según las explicaciones de la ciencia médica, es un virus que mutó y que de esta manera logró entonces contaminar la célula humana y el cuerpo humano. Al ser incapaz de combatir a este virus, se infectó y se fue directamente a los pulmones, que es la parte donde este virus ataca y donde causa tanto daño. Ahora bien, hay algunas cosas que nosotros también podemos saber sobre los virus que fueron creados por Dios. Y es que si tomamos un vaso de agua del mar y comenzamos a examinarlo, allí vemos algo. Observemos lo que este biólogo nos explica. Él dice lo siguiente: en un litro de agua marina hay alrededor de 10.000 millones de virus. Contribuyen a mantener el equilibrio entre las distintas especies que componen el plancton marino y el resto de la cadena trófica o alimenticia en los océanos. Son capaces de destruir las bacterias cuando hay excesos de ellas, enriqueciendo así la cantidad de nutrientes en el agua. Por lo tanto, gracias a este biólogo y a la ciencia podemos notar que los virus realmente cumplen una función bastante favorable para mantener la ecología en el planeta y hacer posible la vida, en este caso como leímos de los peces en el mar. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los virus pueden mutar y contaminar a los seres humanos y hacer tanto daño? ¿Cómo podemos responder entonces a esa pregunta? Bueno, en primer lugar, hemos dicho que Dios es soberano sobre todas las cosas, y si este evento sucedió es porque Dios así lo quiso. Podemos formular la pregunta de otro modo: si Dios no hubiese querido que esto sucediera, ¿hubiese sucedido? La respuesta a esa pregunta es no, porque Dios es soberano y no puede acontecer nada que Él no permita. Por lo tanto, si este evento ha tenido lugar en esta era de la historia, y si otras pandemias en el pasado han sucedido, y en el futuro algunos otros eventos han de suceder, como nos dice Apocalipsis, entonces significa que esto está dentro de los propósitos de Dios. Y si la humanidad es pecadora y se apartó de Dios, la humanidad no puede pretender no enfermarse, no puede pretender no sufrir, no puede pretender no morir. Al pecar, todo cayó de la gloria de Dios, todo perdió la perfección que Dios le había dado. Y por eso vamos a un tercer encabezado. La creación cayó bajo maldición como consecuencia del pecado de Adán. Es importante que entendamos que cuando Dios creó todas las cosas, esto incluye a los virus, declaró todo bueno en gran manera. Eso está en Génesis 1, versículo 31. Si el pecado nunca hubiese entrado en la humanidad, nunca ningún virus hubiese mutado de tal modo que pudiese contaminar a ningún ser vivo para dañarlo. Ninguna enfermedad habría tenido lugar, la vejez no habría tenido lugar y la muerte física no habría tenido lugar. Pero en el momento que el hombre decidió vivir sin Dios, en el momento que el hombre le dio la espalda a Dios, quedó abandonado a su propia suerte, sin la protección del poder divino,
que le acompañaba cuando tenía comunión perfecta con Dios, sin todas las bendiciones de las que gozaba, y ahora se enfrentaría a la vejez, se enfrentaría a la enfermedad, se enfrentaría al sufrimiento y tendría incluso un día que morir y volver al polvo como consecuencia del pecado. Todo lo que ocurre en este mundo, que lo podemos tildar como malo, esa consecuencia del pecado. No obstante, Dios usa todas estas cosas malas para que sus propósitos puedan cumplirse, en el sentido de que el mal que ocurre en la historia de la humanidad no puede obstaculizar los propósitos de Dios. Lo que Dios ha trazado, la meta que Él se ha propuesto alcanzar, la conseguirá porque Él es Dios, tiene la soberanía y tiene el poder y la autoridad para lograrlo. Génesis capítulo 1, versículo 31 nos enseña que Dios, al haber creado todo, Él declaró que la humanidad era buena en gran manera. Allí, si vamos al versículo, dice en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. El pecado de Adán fue lo que dañó la creación perfecta de Dios, corrompió la creación, despojándola de toda la perfección que Dios le había dado. En Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, dice que después que el hombre había pecado, Dios se dirigió a la mujer por su pecado, luego se dirigió al hombre y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay catástrofes naturales alrededor del mundo? Tsunamis, terremotos, donde tantos mueren. ¿Por qué hay pandemias? ¿Por qué los virus mutan, infectan a la gente y acaban con miles de vidas? Eso sucede porque el pecado ha corrompido la creación perfecta de Dios, ha corrompido al hombre, ha corrompido la tierra. Todo a causa del pecado está bajo maldición. Es arrogancia que la humanidad pretende exigirle a Dios que solamente permita que ocurran cosas buenas, cuando al mismo tiempo lo ignoran y lo insultan con vidas pecaminosas. La pérdida de la perfección y de la comunión con Dios, eso fue lo que trajo caos a la humanidad y a toda la creación. Pero Dios prometió un Salvador en Génesis 3:15 para rescatar al hombre de su pecado y restaurar la imagen de Dios en él. En el fin de los tiempos, toda la creación será consumida por el fuego, porque Dios, como juez soberano, juzgará el pecado de la humanidad. En 2 de Pedro 3:10 la palabra de Dios dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si este virus ha hecho temblar a la humanidad, imagínate cuando la ira de Dios se desate sobre esta tierra, porque el hombre no quiere arrepentirse y no quiere creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. En el pasado, Dios destruyó a toda la humanidad con un diluvio, salvando solo a 8, y la razón de esto es la terrible corrupción del corazón humano. A Sodoma y a Gomorra, 2 ciudades, Dios las hizo arder debido al enorme pecado de inmoralidad. En nuestros días la sociedad en todas las naciones se han corrompido en gran manera. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y se aplauden unos a otros sus conductas inmorales y orgullosas. Y vamos a pretender que el Señor nos trate de una mejor manera de cómo trató a la generación de la época antidiluviana y a aquellas 2 naciones como Sodoma y Gomorra. Hoy Él es paciente. Hoy Él está esperando que sus escogidos procedan al arrepentimiento, y mientras tanto guarda a la creación por el poder de su palabra y la sostiene para el día del gran juicio. ¿Qué vas a hacer tú ante esta situación?
Debes venir a Cristo en fe. Ven a Cristo, amado hermano y hermana. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y permite que Él te salve. Permite que Él te perdone los pecados y te lleve a la vida eterna. Si Dios es santo y el pecado lo ofende, siendo Él el amo y Señor de todo, por cuanto todo Él ha creado, ¿no puede también Él juzgar a la humanidad como quiera y cuando quiera? Él nos dio la vida y si no lo honramos, Él tiene todo el derecho de juzgarnos y de enviarnos al castigo eterno. Pero en su misericordia, en su amor, Él nos ofrece lo que no merecemos por gracia. Él nos ofrece la salvación. No merecemos la salvación, no merecemos sus bendiciones, no merecemos ir al cielo porque hemos sido rebeldes, lo hemos ofendido con nuestras conductas pecaminosas. Merecemos el castigo eterno. Cualquier cosa que podamos enfrentar en esta vida es muy pequeña en comparación con lo que realmente merecemos porque hemos insultado la santidad de Dios con nuestra pecaminosidad. Cualquier cosa que vivamos, Dios nos está tratando mejor de lo que merecemos. No importa el sufrimiento que enfrentemos. No seamos arrogantes. Debemos arrepentirnos. Debemos venir a Cristo en fe para que Él nos perdone. Amigo mío, ven a Cristo cuando aún hay tiempo. La ira está sobre ti, pero si te arrepientes, te cubrirá con su amor y su perdón. Estamos en cuenta regresiva y esta peste mundial nos recuerda que Dios juzga el pecado de esta humanidad rebelde, pero no se compara en nada con lo que ha de suceder en el futuro, cuando todas las cosas ardan debido al juicio de Dios, debido a su ira que caerá a causa del pecado. Pero si te arrepientes, amigo y amiga, si vienes a Cristo en fe, Él te perdonará, Él te salvará y te llevará al reino de los cielos y ya no habrá que temer. La muerte física será más bien una bendición porque nos llevará a su presencia y estaremos para siempre con Él, para gozar y disfrutar de estar en comunión por la eternidad. Dios te bendiga. Que tengas un maravilloso día.